Juan Pablo, pues empezaría yo por preguntarte, por abordar el tema tan importante de la pobreza. ¿Te preocupa? Sí, tengo un trabajo por combatir la pobreza, tratar de mejorar la calidad de vida de los demás desde los 12 años más o menos, altamente influenciado por la composición familiar. Tengo un hermano sacerdote, una hermana que es una fabriquita de amor con síndrome de Down. Tengo un papá que falleció en el 99, que era médico del servicio público en el IMSS y en el ISSSTE. Y una mamá que durante 25 años fue maestra, convencida de que a través de la educación se pueda cambiar la realidad de nuestro país. Entonces, el tema de la pobreza ha sido algo que se desayuna y se come en casa, y que me ha sensibilizado a que las grandes dichas que he tenido, las grandes posibilidades, pues no deben de ser retenidas en los que las tenemos, sino que eso nos exige una responsabilidad mucho más alta para que al menos otra persona tenga lo mismo. Y ya lo que cada quien haga con esa oportunidad que se le brinde es su asunto y cuestión de sus resultados y de su empeño. Escuché hace un ratito una cosa que me asombró mucho. Una niña murió de frío en Morelia. Así es, aquí en el municipio de Morelia, en Río Bello. Tenía yo más o menos 17 años, estudiaba la licenciatura en Administración de Empresas. Desde que empecé a trabajar con Río Bello y estudiando ya por ahí de los 19, me tocó conocer que la nietecita de doña Elena había fallecido de frío. Cuando me lo contó, yo le dije: doña Elena, ¿cómo de frío? Trataba yo de acordarme en mis momentos más fríos. Dice: bueno, pues te pones una chamarra, te cobijas y se acabó. Y rápidamente me explicó: mira, mi casa es de lámina, el frío se cuela por todos lados, la bebita tenía gripa, eran las 3 de la mañana, se empezó a poner mal y bueno, no teníamos a dónde llevarla. El final de la historia es que llegan con un médico privado, el más cercano en Santa María, y ella con toda la visión dice: el médico me la recetó mal, es que me vendió lo que él tenía, vi que volteó, vio que tenía y eso me recetó y me lo vendió. Me entrega la receta y las medicinas con la esperanza de que yo le dijera si la habían recetado bien o mal. Esto en pleno velorio, y lo único que recuerdo y espero nunca olvidar es esta bolsa transparente y leo en las medicinas: muestra médica no negociable. En ese momento me di cuenta que hay gente dispuesta a lucrar con la pobreza, con doña Elena que no sabe leer ni escribir, con el dolor, con su bebé muriendo en los brazos de su abuela. Y ahí determiné y dije: de mí depende que nadie más en este pueblo vuelva a morir de frío. Saliendo y después del shock dije: ¿y yo cómo fregados lo voy a hacer? Pero en 1 año y medio nos costó. Hoy hay una clínica que atiende en medicina general, en salud dental, en psicología. Y bueno, gracias a alianzas que se han ido gestando, pues hasta clases de yoga hay. Es arrebatador sin duda ver en nuestro país la pobreza, y que es una realidad y que es numerosa y todo eso. La educación, el promover fuentes de trabajo, el promover que el proverbio antiguo que decía que hay que enseñar a pescar más que darles pescado, eso me lleva a pensar en que no es la caridad lo que ha de resolver esto. ¿Crees lo mismo tú? ¿Y cuál sería una estrategia? Convencido plenamente, y además te diría crítico de que nos quedemos como sociedad con los proverbios estos de enseñar a pescar en vez de dar pescado como un pretexto inclusive, ¿no? Es que yo por eso no me involucro, porque eso no es de largo plazo. Yo identifico 2 tipos de pobreza: la que necesita alivio, la de la gente como hoy en Ecuador, que necesita que le saquen de ahí, que le pongan otro techo. Hay cosas que necesitan alivio inmediato y ahí necesitamos ser solidarios. Pero también estas cosas que generen escalabilidad social, y eso es lo más importante. Y la educación por sí misma, las fuentes de trabajo por sí misma, si no las hacemos con profunda convicción de escalabilidad social, no funcionan, porque ¿de qué me sirve aventar a más gente a estudiar, a que se hagan profesionistas, si después no voy a premiar la educación como empresario y no voy a pagar bien esas fuentes de empleo y no les voy a permitir tener escalabilidad social?
que tengan mejores oportunidades que las que tuvieron cuando niños. Eso es lo que buscamos aquí en la Comunidad Jesús del Monte con el coro y la Orquesta de la Transformación Miguel Bernal Jiménez, que nace como un proyecto en el 25 aniversario del festival, donde buscamos que los niños a través de la música encuentren ese oficio que es profesión, ese aliciente para estudiar, para seguir, para formarse, y que les permita encontrar en la música un medio para vivir mejor, para letrarse, para cultivar su espíritu. Y también tenemos trabajo como el que aquí están poniendo a constatar, donde a las familias las involucramos para que pues poco a poco sea un esfuerzo conjunto. Te has enfrentado a políticos y los políticos mienten con mucha facilidad y engañan y hacen trampas. De eso tienen fama, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado en tu gestión, estar gestionando todos esos recursos para los pobres, todo eso, y te encuentras con políticos que más bien quieren votos? Sí, ¿no? La verdad es que el día de la elección creo yo que es el día que más valemos como ciudadanos para ellos, y en cuanto depositamos en la urna se nos acabó el cambio que traíamos, ¿verdad? Ya no hay nada que ir a comprar. Sí he encontrado muchos políticos así, también debo decir con honestidad que han habido políticos que nos han impulsado, como en la donación del terreno de la clínica, como en la donación de algunos instrumentos de Conaculta a la orquesta, ¿verdad? Pero han sido los menos, y lo que yo quisiera resaltar es el trabajo de los empresarios que de verdad están convencidos en que pueden cambiar las cosas. Para mí este día es honroso porque La Voz de Michoacán, la familia Medina, ha sido un eslabón muy fuerte en esta cadena que me ha permitido tener proyección, y no a mí, sino a esta gente que tiene ganas de superarse, desarrollarse. Entonces yo creo que somos una sociedad que tiene esas luces de entender que cuando el político nos cansa, pues no es que hagamos su trabajo, pero sí que no nos esperemos a que lo termine, ¿verdad? Vamos a otro punto. Todo esto me lleva a pensar, ahorita estaba yo imaginando cómo fue tu niñez, qué hacías, qué pensabas, pero sobre todo qué soñabas. Híjole, tuve una niñez preciosa, llena de amor en la casa, de una mamá y un papá que me arropaban en cada momento. Mi papá que se despedía de mí de beso al dejarme en la primaria, con una escuela de religiosas donde me formaron en valores. Yo creo que este apapacho, este cobijo, esto es muy importante decirle a los papás que por favor quieran a sus hijos, que los motiven, que les digan que salgan adelante, que aquí tienen su soporte en casa. Yo creo que eso sería lo más relevante de mi niñez, más allá de lo que viví, la certeza de que siempre casa era un lugar seguro, un lugar con amor, un lugar a donde llegar, y que los errores que cometiera, lo más importante era resolverlos y aprender de ellos para que no volvieran a pasar, porque para eso estaba la familia, para darme soporte, para impulsarme a crecer. Mis sueños, yo creo que un sueño de mi niñez tardía y adolescencia temprana sería una experiencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la que me invitó mi hermano, donde me tocó vivir de voluntario en la zona más pobre, en la zona norte de Tuxtla, donde recuerdo que vivíamos en un dispensario médico, y una de las opciones que tomamos fue vivir como vivía la comunidad, y eso nos hacía comer con un presupuesto de 7 pesos por comida. Nos alcanzaba entre todos los que éramos voluntarios, que éramos 12, algunos inclusive de Europa, y comprábamos 1,5 kilos de tortillas, frijoles, y cuando nos íbamos ahorrando, que echábamos 5 pesos diarios para el fin de semana darnos un lujo, nos alcanzaba para comprar pan de caja y hacernos pan francés. Pienso yo, podría pensar yo que tienes objetivos claros, que tienes en tu trabajo de gestión, no ha pasado por la mente la política. Fíjate que yo creo que ser, por ejemplo, alcalde, diputado, gobernador, debe ser de los trabajos más honorables y honrosos. Yo creo, no me imagino un honor más alto que poderte dedicar el 24 horas, 6 años o 3 años
a resolver los problemas de la gente, ¿no? Yo creo que no ha de haber cosa más dichosa que eso. Y no entiendo por qué con todos los medios, ¿no? O sea, te ponen presupuesto, chofer, secretarios, todos los medios para que puedas entregar tu pasión, tu fuerza, tu conocimiento en mejorar la vida de los demás. Y me asombra que no se ha visto así, ¿no? Yo creo que ser político habría de ser el honor más alto que pudiéramos aspirar cualquiera de los michoacanos, pero cada uno tenemos trincheras, ¿no? Y estoy convencido que hasta ahora esta ha sido mi trinchera, y también ha sido muy bonito poder demostrar que es completamente una cosa que nace del corazón más que un oportunismo, ¿no? Tengo mi vida profesional completamente separada de esto, ¿no? Todo el dinero que se gestiona, por ejemplo, en el tema de la orquesta, ni Vero Bernal ni yo recibimos un solo peso, ¿verdad? Es todo para los niños. En la clínica yo dejé de administrarla desde hace tiempo, es decir, lo importante es trascender. Ese altruismo, vamos a buscar de dónde viene, es decir, cómo lo aprendiste, cómo podrías explicar esa necesidad, esas ganas y esos deseos de ayudar. Mira, ahorita viene a mi mente de inmediato dos de mis abuelos, Jorge Boisel y Rosa de la Mora, papás de mi mamá. Mi abuelita nos contaba que llegó su abuelo, papá José María, de España, y llegó a Colima con la misión de fundar seminarios, ¿no? Lo mandaron a fundar seminarios, y era de los Caballeros de Colón. Y yo me acuerdo que lo más admirable que me contaban del abuelo de mi abuela era cómo había llegado a ponerse al servicio, en ese caso de la Iglesia Católica. Mi abuelo francés llegó a México, se establecieron en Puebla, entraron por Veracruz y pusieron una farmacia y se convirtieron en medio de un momento complicado porque era la batalla del 5 de mayo, pero fueron franceses queridos porque se dedicaron y pusieron una farmacia que ayudaba a la gente. Después, en la familia, tengo una tía Carmelita Descalza, un tío de mi mamá es mártir de la Guerra de los Cristeros en Colima. Entonces yo creo que lo que me ha de motivar en el fondo es que lo que yo más admiro de mis ancestros son esas historias en que inclusive el tío Tomasito estuvo dispuesto a dar la vida. Cuando la Guerra de los Cristeros, un poco antes, se confiesa y le pregunta al padre que si nos matan, entonces nos hacemos mártires y los mártires son santos. Y dicen sí, y se emociona, ¿no? Entonces, tu vocación, digamos, ¿no? Viene como por el lado de la educación familiar, ¿no? Sí. ¿Crees en eso hacia los demás? Profundamente, y además yo veo con dicha cuántos papás nos regalan excelentes ciudadanos y con tristeza cuántos papás nos están echando a perder los ciudadanos del país, ¿no? O sea, yo creo que la autoestima, que el entender que la primera comunidad en la que vivimos es la casa. Entonces, si a mí me enseñan a apoyar a mi hermano, a que las cosas son de todos, a que nada se pierde aquí en la casa, pues mi segunda comunidad serán mis amigos, mi escuela, mi colonia, mi ciudad. Y entonces creceremos con este sentido de, oye, ¿yo por qué voy a permitir que estén grafiteando la casa de ¿no? Sí, aunque no sea mi casa, me importa. Porque aprendí en nuestra primera comunidad, el sentido de colectividad. La rapidez de la cuarta revolución industrial que vivimos y los cambios nos llevan a concentrarnos en uno mismo. Y tristemente el México del 85 solidario se acabó, y ahora ante la inseguridad todos estamos muy preocupados, pero en cuanto me pongo a salvo yo, ya el problema ya no es tan grave, ¿no? Porque ya hice yo mi bardita. Eso me gustaría preguntarte. ¿Cómo ves tú las nuevas generaciones que se toman selfies? Es decir, ¿no? Que además piensan más en sí mismo que
que en sí mismos. Es decir, hay un desarrollo de la individualidad que traspasa el egoísmo, ¿no? Sí, y un montón de gente diciendo es que para poder dar tienes que estar bien tú contigo mismo. Y pues entonces, ¿hasta cuándo estoy bien conmigo mismo, no? Los momentos perfectos, las plenitudes nunca llegan. Definitivamente creo que debemos de salir de ese egoísmo. Y de nuevo, sí, yo creo que el único lugar donde te pueden enseñar a que salir del egoísmo sea algo natural es en casa. Pero con lugares fragmentados, ¿no? Con casas donde no están los papás bien entre ellos, o uno ya no está, y aunque uno no estuviera, pero no hay ningún tío que te sube la cabecita y te diga que estás guapo, ¿verdad? Que te apapache, que te diga que le eches ganas en la escuela, pues entonces ¿de dónde vamos a ir aprendiendo? Por eso cuando los maestros dicen, no, pues es que yo ¿por qué lo voy a educar? Que lo eduquen en su casa. Renuncian a esa esperanza que nos quedaba como sociedad. Yo les digo, por favor, no renuncien, porque si ya el papá y la mamá renunciaron, los tíos renunciaron, los primos renunciaron, si los maestros renuncian a enseñar estos valores, pues entonces sí, ¿qué sociedad nos espera? Y no tiene nada que ver con las religiones, tiene que ver con valores profundos que nos hacen vivir como sociedad. ¿Cómo diseminar eso? Es decir, vemos la realidad, nos enfrentamos a hogares donde hay alcoholismo, donde hay drogadicción, donde hay problemas muy serios. ¿Qué hay que hacer? La Orquesta y Coro de Transformación Miguel Bernal Jiménez es un esfuerzo claro de eso, ¿no? O sea, nosotros traemos a un niñito de esa familia con esas complicaciones y le enseñamos que para aprender violín lleva 3 años y apenas salió su primer concierto y la verdad ni suena todavía excelente. Hay mucho trabajo por hacer, pero el niño ya aprendió que se le tuvieron que hacer callitos en las yemas de los dedos, que hay un círculo de gente que está aprendiendo junto con él, que ese amigo no le invita a irse a las maquinitas o a fumar un cigarro o a tomar una cerveza, sino le invita a terminar de entender quién era ese señor Beethoven y cómo, si estaba sordo, componía, y le invita a practicar una vez más cualquier pieza o ejercicio que le dejaron en su casa. El que se lleven el instrumento a su casa es un poco llevar ese estandarte de valores, de trabajo duro, de disciplina, de que ya atiendan su cama, de que lleguen a tiempo, ¿no? De que tienen que mejorar en la escuela. Y entonces es un foquito que todos los días mandamos de la orquesta a la casa. ¿Y qué crees? Que en la casa lo van a apagar de un zape, ¿eh? Le van a decir, tú ya deja ese violín, ándale, ponte a hacer las tortillas, tú ya deja ese violín, ponte a trapear, tú ya deja de cantar y mejor ayúdale a tu hermano a barrer, ¿no? Y el niño va a regresar a la orquesta pensando que no, pues que lo que ve afuera es lo que está bien. Y aquí le vamos a decir, no, échale ganas, sí se puede, mira, vemos más. Y vamos a volver a prender el foquito y se va a ir y seguramente otra vez lo van a apagar. Pero lo encenderemos tantas veces como sean necesarios para que ese niño encienda el foquito de su hermano, de su mamá, de su papá. Y hoy tenemos más del 10% de las casas con un foquito prendido diario. Tu futuro. Tú tienes un futuro muy amplio y lo tienes enfrente. La vida te puede dar un vuelco y decir, ahora me voy a dedicar a otra cosa, en fin. Platícame cómo ves tu futuro. Fíjate que hace más o menos 6 años la vida me enseñó que cambia literalmente en un segundo, ¿no? O sea, los planes que uno ve muy certeros, por los que trabaja todos los días con toda la estrategia, pasan 2 o 3 cosas no controladas por uno y cambió, ¿verdad? Pero yo estaba feliz, pensaba que iba a ser empleado toda mi vida. De repente cambié y me volví empresario. Luego dije, no, es que mi pasión está en el servicio social. Si yo me pudiera dedicar a la labor social, nunca tuve la fortaleza para realmente dedicarme a eso, ¿verdad? Siempre he sido medio sacatón y mejor mi patrimonio y mi vida la sustento con mi trabajo como empresario. Pero te diría que lo que mi futuro espero, que desde la trinchera que sea,
me permita seguir trascendiendo la vida de los demás, ¿no? Mi futuro y mi sueño es pues que me permita tener más posibilidades, y eso no necesariamente implican económicas o de poder o de posición. A veces son una simple eslabón, ¿verdad? Una mezcla, pero que me permita hacer más por gente que tanto puede uno querer y puede favorecer. Muy bien, pues muchísimas gracias, no, hombre, Juan Pablo. Gracias Encantado. a ustedes, a través tuyo, a La Voz de Michoacán, por permitirme compartir una vez más la historia y por el inmerecido honor de estar en esta conmemoración del aniversario, que de verdad muchas felicidades, y como michoacano gracias por acercarnos información que nos puede hacer mejorar, porque es otra cosa muy muy indispensable, el que la gente conozca la realidad para que desde ahí podamos construir. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Muy bien.